Simplemente le vamos a dar, ¿no, Rubén? Le vamos a dar entrada porque todas las charlas son espectaculares y si nos ponemos ahora a decir mi preferida, no sé qué, vamos a empezar con retraso, no tiene mucho sentido, ¿no? Así que... Correcto. ¿Qué te parece si añades a Luca y nos cuenta un poco de qué va a hablar? Vamos. Wow. Luca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo muy Todo bien. muy bien. Excelente. Estamos ya en tiempo, así que Luca, empiezas con la tercera jornada del evento. El escenario es tuyo. Deseando oírte, Luca. El tema es interesantísimo, así que... Muchas gracias. Muchas Adelante. gracias. Ahí se puede ver mi pantalla. Primero que nada, agradecer al equipo, pero también a los sponsors que hacen esto posible. Es súper importante contar con su apoyo y tenemos una gran cantidad de sponsors donde en algunos tengo la posibilidad de ser parte, así que la verdad que es muy, muy lindo. También, lo más importante, Ricardo, más a la noche, vamos a sortear premios, vamos a hacer el quiz, ¿sí? Hoy en mi charla ya se llevan 2 preguntas para este quiz, pero lo más importante que es sortear los mejores premios, ¿sí? Así que no se lo pierdan, que todos tienen posibilidades de ganar en el quiz. Bueno, ¿quién soy? Soy Luca Pietelli, desde Argentina, soy consultor en análisis de datos, trabajo en la UDA y en la UNI, también trabajo como colaboradora en la revista Extra Byte y soy un apasionado por la lectura y el aprendizaje. Acá tienen mi contacto para lo que ustedes necesiten. Y lo más importante que hoy quería hablarles sobre la dinámica empresarial hecha con parámetros y análisis what if, ¿sí? Esto es súper importante porque acá yo les quiero plantear una cuestión. Si las empresas y su toma de decisiones es dinámica, ¿por qué a día de hoy seguimos generando tableros, reportes, informes que son estáticos, ¿sí? ¿Por qué el análisis de la información no es dinámico como todo lo que pasa en una organización? ¿Sí? Entonces, Power BI nos da esta funcionalidad, pero es muy poco conocida, ¿sí? Conocemos Dataflow, DAX, visualizaciones, Tabular Editor, pero no hemos entrado tanto en tema de los parámetros, ¿sí? Pero, ¿qué es un parámetro? ¿Sí? Principalmente el parámetro es una lista de valores, ¿sí? Donde, además de eso, es una medida que selecciona el valor seleccionado. Vamos a verlo en más detalle. Uno, si viene a la opción de modeling, modelado, puede crear un nuevo parámetro, ¿sí? Este nuevo parámetro es interesante, ya que nos permite establecer un nombre, nos permite establecer el tipo de dato, tipo numérico o tipo decimal, ¿sí? Número entero, número decimal, un intervalo en el cual va a generar una lista de valores. Por ejemplo, si digo de 0 a 20, va a generar una lista de valores sucesivos entre 0 y 20, 0, 1, 2 y así sucesivamente. Luego puedo definir el incremento, ¿sí? Que es cada cuánto va a incrementar. Si digo de 0 a 20 con un incremento de 1, va a ser 1, 2, 3, 4. Si digo de 0 a 20 con un incremento de 5, va a ser 0, 5, 10, 15 y 20. ¿Sí? También podemos establecer un valor por defecto y agregar un slicer a nuestra página, un filtro. ¿Sí? Esto no lo voy a repetir porque ya lo he creado. Y por ejemplo, creé mi primer parámetro, el cual es, podemos ver acá la fórmula que se utiliza para generar esta tabla, esta lista, donde crea una serie de 0 a 10 con un incremento de 1 en 1. Si lo fuésemos a ver, veríamos que de 0 a 10 con un incremento de 1 en 1, ¿sí? Entonces, este parámetro es interesante porque no solo nos crea una lista, sino que además nos crea una medida. Así que esta es la medida que vamos a utilizar durante esta exposición para potenciar nuestros análisis, ¿sí? La primera medida que me genera es un selected value. Automáticamente, al crear un parámetro, nos devuelve un selected value, el cual referencia esta lista, ¿sí? Y en el caso de que haya un valor seleccionado, nos lo va a devolver, y si no, tiene un valor por defecto que en el caso de que no haya un valor seleccionado en nuestro filtro, nos va a devolver 5. Pero en este caso, Selected Value busca en la lista, si hay un valor seleccionado, lo devuelve, si no, trae un resultado alternativo. Y acá, por ejemplo, yo creé un slicer
¿sí? Donde ustedes pueden ver que es nuestro primer parámetro para crear una calculadora, ¿sí? Entonces, acá yo puedo trabajar con este slicer y modificarlo y vemos un resultado. El resultado, ¿sí?, proviene de mi primera medida, ¿sí?, que va a multiplicar 10 por el valor de mi parámetro. Entonces acá, al ver 6, lo que está ocurriendo es como si fuese esto. Filtra el valor 6, selected value 6, lo regresa acá a la medida y dice 10 por 6 es igual a 60. ¿Sí? Entonces esto es un parámetro, primeramente, para saber qué es un parámetro. Ahora lo que me interesa ver no es entrar en profundidad en toda la parte de DAX, no es entrar en profundidad en toda la parte de modelado, sino deslumbrar algunas ideas, casos de uso que podemos incorporar en nuestros tableros mediante parámetros, ¿sí? El primer caso es muy conocido, ¿sí? Nos vamos a enfrentar que antes nosotros teníamos una venta, supongámonos actual, y una venta objetiva, con la cual queremos comparar nuestra información, ¿sí? Entonces podríamos decir que queremos comparar la venta de este año versus la venta del año anterior para saber qué tan bien o qué tan mal está la venta de cada una de nuestras tiendas. Esto antes nosotros lo hacíamos de esta manera. Calculate la venta, same period last year. Pero, ¿qué pasa si yo quiero agregar un valor que me diga, bueno, pero espera, el año pasado estuvo lo del COVID? ¿Sí? Necesitamos agregarle un porcentaje de crecimiento porque la verdad que las ventas se resistieron un poco el año pasado. Bueno, he creado un parámetro, ¿sí?, con un valor decimal, el cual podemos ver acá. Genera una serie entre 0 y 1,5 con un incremento de 0,05. Este parámetro, ¿sí?, me va a permitir generar, por ejemplo, un objetivo de venta, el cual puedo poner en 0,80, en 1, en 10, y esto lo que hace es cambiar completamente mi información. Esto, imagínense que un tomador de decisiones puede evaluar a cada uno de sus vendedores con este parámetro y simplemente cómo cambia la medida que tenemos que hacer. Venta objetivo por el valor de mi parámetro. Entonces va a ser la venta objetivo por 1,05, me va a regresar, ¿sí?, este resultado y va a ser completamente dinámico. Acá podemos ver cómo cambia de manera dinámica nuestra información, ¿sí? Este es el primer ejemplo. Acá lo quería mostrar simplemente con otro tipo de visualizaciones. Entonces podemos ver, ¿sí?, que también afecta una tarjeta, un gráfico de líneas, un gráfico de barra. Simplemente nos va a devolver una medida donde vamos a poder utilizar este parámetro. Es increíble, ya que podemos generar un análisis mucho, pero mucho más dinámico y también hacer análisis de escenario. ¿Qué pasaría si aumentan un 10% las ventas? ¿Qué pasaría si caen un 5% de las ventas? ¿Sí? Podemos empezar a hacer análisis de escenarios. ¿Sí? Este es bastante simple. Vamos al segundo caso. Muchas veces nos piden, quiero ver X valor de un segmento de clientes, de un segmento de productos, de un segmento de regiones. Y acá, por ejemplo, nos han pedido que veamos la deuda de los clientes más riesgosos para la empresa, ¿sí? Entonces, esto pasa muchas veces que un cliente o un usuario de negocio quiere establecer algún tipo de filtro en nuestra información en cuanto a los valores, los rangos a analizar. Entonces, nosotros primeramente, en la antigüedad, antes de conocer los parámetros, ¿sí?, podríamos hacer lo siguiente. Podríamos decir, calcular monto de deuda y filtrar la tabla de clientes por aquellos clientes que su monto de venta supera los $1.500, ¿sí?, y además no me han pagado hace 30 días. ¿Sí? Esto sería una clasificación que nos podría pedir un usuario de negocio. Acá yo simplemente puse una explicación de por qué utilizar filter, ¿sí?, ya que es una función de iteradora que nos permite transmitir ese contexto de filtro fila por fila. Si lo hiciésemos de esta manera con Calculate no funcionaría, ¿sí?, porque
la medida monto de deuda no tendría un contexto de filtro, pero eso es para otra charla mucho más importante sobre todo lo que tiene que ver con el contexto y la transición de filtros. Pero simplemente este sería un caso que nos pide un usuario de negocio. Y si viene un día y nos dice, mira Luca, cambió la situación, ahora yo quiero que sea 3.000 o quiero que sea 90 días. Bueno, ese tablero ya está en producción, está en el service, no lo puedo modificar. Tengo que modificarlo en el escritorio, ¿sí? Entonces, ¿por qué no creamos algo que sea más dinámico y que el usuario mismo pueda definir? Según el monto de venta, según la cantidad de días de vencimiento. Entonces, yo creé dos parámetros, ¿sí? El primero es monto de deuda, que va entre 100 y 3.000, y días de vencimiento, que va entre 0 y 180. Entonces, yo podría decir que me filtre los clientes que me deben más de 1.500 o 1.800, 1.700, además que tenga más de 35 días. Y acá puedo ver, ¿sí?, cómo mi lista de clientes va disminuyendo, ¿sí? O que me deba más de 55 días, no tengo ninguno, por ejemplo. Lo puedo reducir a 30, lo puedo reducir a 20, o puedo cambiar esto y automáticamente mi información se va filtrando y acá tengo miles y miles de clientes. Por ejemplo, clientes que me den $700 y acá solamente llega hasta 2.340. ¿Cómo hice esto? Principalmente utilizando la medida anterior, anexándole los valores que son estáticos, reemplazándolos por el valor del parámetro. Entonces, es exactamente la misma medida, donde filtro mi tabla de clientes, donde el monto de deuda sea mayor al valor de monto de deuda que estén en mi parámetro y que la cantidad de días de vencimiento sea mayor o igual a la cantidad de días que he puesto en mi parámetro. Entonces, de esta manera, mis reportes son mucho, pero mucho más dinámicos. Además, también esto me facilita llevar este tipo de tableros a producción, ¿sí? No tengo que hacer un cambio cada vez que un cliente quiera modificar algún aspecto en cuanto a la categorización de las medidas, ¿sí? El tercer caso es donde antes, por ejemplo, queríamos calcular la venta promedio, ¿sí? Y hacíamos el cálculo de la venta promedio de los últimos 30 días. Entonces, simplemente lo que nosotros hacíamos, ¿sí?, calcular la venta de los últimos 30 días y colocábamos el periodo a analizar, ¿sí?, con dates in period, que calcula entre una fecha inicial y una fecha final, en este caso, el último día disponible y 30 días hacia atrás, en un intervalo de días, un periodo de tiempo, ¿sí? Entonces está filtrando mi tabla de tiempo, acá vemos que filtra mi tabla de tiempo, entre la fecha actual, la máxima, 30 días hacia atrás, en un intervalo de días, ¿sí? Acá creo un parámetro, el cual va entre 1 y 180, y lo que permite hacer es lo siguiente: modificar los días promedio de mi venta. Entonces aquí puedo generar, por ejemplo, un promedio móvil que no es estático. ¿Qué pasa si hoy lo quiero ver con 15 días? ¿Qué pasa si mañana lo quiero ver con 7 días? O si tengo un filtro de producto donde digo, bueno, el producto A lo quiero ver el promedio móvil de los últimos 15 días, pero el producto X lo quiero ver con el promedio móvil de los últimos 90 días porque no tiene la misma periodicidad de venta ni la misma rotación de stock. Entonces, esto me permite ajustarme realmente a mis datos, crear reportes que sean dinámicos, ¿sí?, y que apoyen la decisión de negocio, ¿sí?, que se ajusten a la toma de decisiones de la empresa. Entonces, simplemente, aquí lo único que hice fue calcular el dates in period, pero al valor del parámetro, en este caso 18, lo multiplico por menos 1, ¿para qué? Para que esos 18 días sean 18 días hacia atrás, no hacia adelante, ¿sí? Porque cuando ponemos valores numéricos de manera positiva en este tipo de medidas, como por ejemplo dates in period, son días hacia adelante. Del día de hoy, 18 días hacia adelante. Entonces, al multiplicarlo por menos 1, sería del día actual, 18 días hacia atrás. Y de esta manera es dinámica, ¿sí? Entonces, estoy generando algo que se va a adaptar al producto a analizar, al mes en el que quiero analizar, a la sucursal que quiero analizar o a lo que el usuario de negocio necesite en ese momento, ¿sí? Porque no toda la vida va a necesitar
ver el promedio móvil de los últimos 30 días o de los últimos 15 días. ¿Sí? Esto es súper importante a tener en cuenta. Pero me decís, Luca, que acá vos lo estás haciendo por días, pero vamos a ir escalando un poco en complejidad. Por ejemplo, acá nosotros antes podíamos calcular la venta de 3 meses hacia atrás, por ejemplo, ¿sí? Donde utilizamos date add menos 3. Acá lo que yo quería mostrarles, ¿sí? Es que también lo podemos hacer con este tipo de medidas. Coloco un parámetro, ¿sí? Que va de 1 a 8, con un incremento de 1 en 1, ¿sí? Para crear, por ejemplo, ¿sí? La venta de los últimos X meses que yo quiera. Entonces, si yo quiero ver la venta del mes, compararme contra la venta del mes anterior, lo puedo hacer. Compararme contra 5 meses atrás, lo puedo hacer. Contra 3, contra 2, contra 4. Y acá es exactamente que en el caso anterior, ¿sí? Porque lo vamos a utilizar de puente para todo lo que sigue. Porque acá seguramente ustedes están diciendo, ah, bueno, Luca, pero hiciste una medida que tiene month y en el caso número 3 utilizaste una medida, ¿sí? Que tiene day. Entonces, la verdad que es dinámico lo que me decís, pero no estás haciendo que sea dinámico el periodo a analizar. Bueno, tienen razón. Entonces, en este caso, les quería mostrar cómo crear parámetros de tipo texto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos la cantidad de periodos. Y no me está diciendo cantidad de meses, ni cantidad de días, ni cantidad de años. Cantidad de periodos. Entonces, simplemente es un parámetro que va de 1 a 8 y el periodo es otro parámetro nuevo que acabo de crear y miren cuál es la diferencia. ¿Sí? Voy a seleccionar aquí para que vean, ¿sí? Que la tabla de periodo no es una tabla que tiene el icono de calculadora, que es lo representativo de un parámetro, ¿sí? Acá lo que podemos hacer, ¿sí? Es crear una tabla, ya sea ingresando datos de manera manual, ¿sí? Yo podría poner valor 1, valor 2 y valor 3, ¿sí? Si fuesen mis opciones. O también pueden hablar con Francisco para ver cómo hacerlo en Power Query o en Dataflows. Entonces, ¿qué hice acá? Simplemente creé una tabla de manera manual que tiene 4 filas, una lista donde tiene día, mes, trimestre y año. ¿Y la medida? Bueno, creé una medida DAX, la cual es simple. Siempre se utiliza selected value porque necesitamos que sea un valor único. Entonces, el selected value de este valor, cuando esté filtrado, me va a devolver este valor. Por ejemplo, si yo en mi filtro de mi página coloco mes, va a ser el selected value y me va a devolver mes. ¿Sí? Entonces, puedo también crear parámetros de valor de texto. ¿Y acá qué hice? Primero que nada, son dos tablas distintas por el hecho de que tengo en una contexto de filtro de año y mes y otra de contexto de filtro de día para que puedan ver las diferencias. Pero es exactamente la misma medida. Por ejemplo, yo creé esta medida donde creé diferentes variables, donde por ejemplo, creo la variable día y calculo la venta total de los últimos periodos que yo haya definido, pero en formato día, en intervalo de día. Luego creé una variable de mes, donde repito el proceso. Coloco mi parámetro de cantidad de periodos, pero en formato mes. Luego lo hago para trimestre y luego lo repito para año. Y por último, creo una medida switch. ¿Sí? Switch significa que hace comparaciones con el operador lógico igual. Si el valor del parámetro periodo es igual a día, a este que tengo aquí, entonces devolveme la variable día, que la variable día, ¿sí? Lo que está generando es el cálculo de los últimos X días que yo defina. Si el valor del parámetro
de texto que tiene los valores día, mes, trimestre y año es igual a mes, devuélveme mes, y así sucesivamente. Esto es importante, conocer la función switch, ya que, por ejemplo, con if deberíamos hacerlo de esta manera y queda un código mucho más largo, mucho más ilegible, y de esta manera lo podemos hacer. ¿Qué hace switch? Compara el valor que le pidamos con un operador igual a cada uno de estos. Entonces, al siempre haber un solo valor seleccionado, solamente va a poder haber una opción seleccionada. Entonces, de esta manera, por ejemplo, yo puse que calcule la venta, ¿sí?, del último mes. Entonces, vamos a ver acá. Si elijo agosto de 2008, 164.000 pesos. Y acá podemos ver que en el mes anterior hubieron 179. ¿Sí? Que es exactamente la venta. Pero si fuesen 3 meses, bueno, podríamos ver que para agosto de 2008 nos trae la venta, ¿sí?, del mes número 5. 1, 2, 3. ¿Y para qué está esta tabla? ¿Sí? Para, por ejemplo, crear una tabla con contexto de día y que ustedes lo puedan ver acá. Ahora centrémonos en esta tabla de aquí, por favor, para ver, por ejemplo, que si yo elijo este día, me devuelve la venta de 3 días atrás. 1, 2, 3. Entonces podemos ver, ¿sí?, que nos devuelve la venta de 3 días atrás, de 15 días atrás, de 3 meses hacia atrás, de 2 años. Entonces, de esta manera puedo crear un date add con superpoderes, ya que el usuario puede elegir la cantidad de periodos a comparar en el tiempo, pero también el tipo de periodo, día, mes, trimestre y año. ¿Sí? Es importantísimo, ¿sí?, es importantísimo que nuestros filtros, ¿sí?, ya sea este slicer o este menú desplegable, tengan la configuración de selección única. ¿Sí? Debemos asegurarnos de que el usuario solamente puede elegir una opción. ¿Sí? Por favor, es importante tener en cuenta que todo filtro utilizado con parámetros tenga selección única. Vamos a avanzar al caso número 5. Y acá ya entro un poco en lo que es la parte visual. Un cliente nos pidió que le mostráramos la venta total, el promedio móvil de los últimos 7 días, ¿sí?, y el promedio móvil de los últimos 14 días. Lo que nos quedó algo así. La venta en violeta, el promedio móvil de los últimos 7 días en rojo y el promedio móvil de los últimos 14 días en verde. Pero puede ser que acá yo no sé si entiendo bien qué dice. Tengo que poner el mouse encima para que me aparezca el tooltip. Y la verdad que no es tan intuitivo. Pero ¿qué pasa si le doy al usuario la opción de elegir la medida a utilizar? Por ejemplo, quiero ver la venta total. No, pero quiero ver la venta total y el promedio de los últimos 7 días. Ah, ok. No. En realidad quiero ver la venta de los últimos 7 días y los últimos 14 días. Y acá lo tenemos. Puedo elegir directamente lo que quiero utilizar. Y acá no estoy cumpliendo lo que les decía recién por un caso en particular, que ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Primero tenemos la venta total de parámetros, donde utilizo, ¿sí?, 3 medidas distintas, ¿sí?, que cada una de estas medidas utiliza la función contiene. Entonces me va a devolver verdadero y falso si el parámetro dice venta total o no. ¿Sí? En el caso de los últimos 7 días me va a decir si contiene o no contiene la venta promedio de los últimos 7 días. Y en este caso me va a decir si contiene o no contiene la venta promedio de los últimos 14 días. ¿Por qué este filtro de aquí no lleva selección única? Porque este filtro no es de un parámetro, ¿sí? No es un filtro de un parámetro creado, sino de una tabla ficticia que he utilizado para decir, bueno, si se ha filtrado o si está seleccionado la venta total, entonces devolverme la medida venta total, si no, blanco. Si ha seleccionado venta promedio,
devolverme la venta promedio de 7 días, si no blanco. Y luego, si has seleccionado la venta promedio de los últimos 14 días, devolverme la venta de los últimos 14 días, si no blanco. Entonces, de esta medida, yo acá he creado 3 medidas distintas que se van a ir seleccionando o no según lo elegido por el usuario final. Entonces, miren cómo se puede cambiar un gráfico el cual es inmutable o no me permite seleccionar lo que yo quiero analizar a otro que el usuario puede definir lo que quiere ver. ¿Sí? Entonces, no solo va a afectar los parámetros a un cálculo o a un porcentaje de crecimiento, sino también puede afectar una visualización. Y eso nos lleva al caso 6, donde, por ejemplo, antes nos habían dicho, mira, yo quiero crear una línea promedio donde los valores que superen ese promedio quiero que se pinten de un color más oscuro y queden resaltados. Ok, pero ¿por qué esa línea promedio la vamos a dejar estática? ¿Sí? Si yo puedo poner un nivel de venta específico y todos los valores que superen ese nivel de venta se pinten de un color más oscuro. Por ejemplo, es este el caso. Si yo lo muevo, todos los valores que superen $2.750 se van a pintar de verde oscuro o lo que yo defina. Entonces, ¿cómo he hecho esto? Simplemente he creado, ¿sí? Primero que nada, un nivel de venta, un parámetro que va entre 0 y 6.000 con un incremento de 250 en 250. Y aquí tengo la venta, ¿sí? La medida normal, y luego una medida que me dice que si la venta online supera al nivel del parámetro, ¿sí? Supera el nivel del parámetro, entonces un 1 y un 0. Esto lo he utilizado, obviamente, para establecer mi formato condicional. Entonces mi color condicional dice que si es igual a 1 va a estar en verde oscuro y si es igual a 0 va a estar en nivel claro. Si bien el parámetro no afecta el cálculo en sí que estamos realizando, sí lo estoy utilizando para modificar la visualización. ¿Sí? Y por último, les quería mostrar y dejar el caso más complejo para que vean que se puede aplicar en todo tipo de situaciones. Antes, ¿qué pasaba? Nosotros teníamos, por ejemplo, el código de producto, un nivel de venta, supongámonos, de los últimos 30 días, el stock actual y se realiza una operación para saber cuántos son los días de venta. Si tengo tantas unidades en stock y yo he vendido tantas unidades por día en los últimos 30 días, ¿cuántos días me quedan de venta? ¿Sí? Un estimativo. Pero, ¿por qué los últimos 30 días? Entonces, acá incorporé el primer parámetro. Bueno, elijamos el parámetro días promedio, ¿sí? Para elegir. Entonces, quiero ver la venta de los últimos 20 días promedio, 30 días promedio móvil de los últimos 20, 30, 40, 15, 7 días, que el usuario lo puede elegir. Exigencia de venta, es el que conocíamos antes, ¿sí? Además de la venta esa, ¿quiero agregarle un porcentaje de crecimiento? No, mirá, viene Black Friday, tenés que agregar un porcentaje de crecimiento. Viene Navidad, vendemos un producto que se vende mucho en Navidades. Bueno, aumentemos un porcentaje de crecimiento, ¿sí? Y además, creé una variable que es el nivel de stock que quiero tener. Entonces, esta variable, por ejemplo, tiene nivel de stock alto, bajo y medio, ¿sí? Entonces, esta variable, que es un parámetro de tipo texto, entrado con generar datos a mano, selected value de esa columna, simplemente puse alto, bajo y medio, ¿sí? Entonces, ¿esto a qué me llevó? Primero que nada, la venta promedio es dinámica, que ya lo habíamos visto antes, pero lo más importante, a crear una medida, ¿sí? Que refleje una decisión recomendada al usuario final, ¿sí? No es lo mismo ver que me quedan 4 días de venta, 30 días de venta, a 9 días de venta, o el valor que sea, a que diga, tenés que distribuirlo, tenés que promocionarlo, tenés que comprar más, tenés que venderlo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la decisión que yo te estoy recomendando? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo he creado un caso que todavía se puede llegar a seguir incorporando parámetros, pero lo quise hacer sencillo. Entonces, tenemos la venta promedio de los últimos días,
¿sí? Acá tenemos la venta promedio, que lo vimos más temprano. Días de venta según el parámetro, ¿sí? Va a dividir la cantidad de stock según los días promedio de la venta. Pero lo más importante es esto, ¿sí? Lo más importante es lo siguiente, ¿sí? Voy a checar un poco la letra para que entre perfecto. Creo 3 variables para stock, nivel de stock medio, para nivel de stock alto y para nivel de stock bajo, ¿sí? Pero lo más importante, switch true. ¿Qué significa eso, Luca? Bueno, decíamos más temprano que switch generaba un operador de comparación que era igual con cada uno de los ítems a comparar. Pero yo quiero hacer el nivel de stock y en algunos casos quiero poner mayor igual, menor igual. ¿Qué pasa? Eso no me lo permite hacer switch. Y no por defecto. Pero, ¿qué pasa si yo les digo verdadero es igual a esta comparación? La cual, esta comparación me va a devolver verdadero o falso, ¿sí? Entonces, según los indicadores de los días de venta, supongámonos que tenemos 4 días de venta, va a caer en este caso en particular. Si yo tengo 4 días de venta, va a caer en mayor o igual a 0, pero menor a 5. Entonces, esto va a ser true. ¿True es igual a true? Sí. Entonces, true es igual a false, no. 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 True es igual a true, sí. Entonces, este caso va a ser el indicado. Y acá simplemente puse algunos indicadores de, por ejemplo, qué decisión recomendar si quiero tener un stock medio. ¿Sí? Acá podemos ver que, por ejemplo, que si tengo entre 0 y 5 días y quiero tener un nivel de stock medio en mi organización, me recomienda comprar, tengo poco stock. Pero, por ejemplo, si quiero tener un nivel de stock alto, quiero tener mucho stock en mi empresa, me recomienda comprar cuando tengo un stock entre 0 y 30 días. Tengo stock para 30 días, pero igual me recomienda comprar. Quiero tener un alto nivel de stock. Y así para nivel bajo, ¿sí? Para cada una de las decisiones. Y también, al final, simplemente un switch, donde acá sí, el valor del parámetro de tipo texto, que va a ser nivel de stock alto, medio o bajo, me va a referenciar, si es igual a alto, me va a llamar la variable alto, si es igual a medio, me va a llamar la variable medio, y si es igual a bajo, me va a llamar a la variable bajo, lo cual va a ejecutar toda esta comparación y lo cual me va a traer esta tabla. Entonces, por ejemplo, si yo aquí cambio los días promedio y cambio un poco la exigencia y cambio el nivel de stock, quiero tener el stock bajo, me va a decir promocionar, distribuir, revisar necesidad de stock. Pero si quiero tener un nivel de stock alto, me va a decir comprar, 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 distribuir, comprar, distribuir. Pero si quisiese tener un nivel medio y no quiero exigirle, voy a vender un poco menos, acá me dice, bueno, mira, este producto es recomendable promocionarlo, este otro es recomendable distribuirlo, y simplemente lo único que hice para asignar estos colores, ¿sí? Fue crear una nueva medida, ¿sí? Donde cambie el valor comprar, promocionar, distribuir y revisar necesidad de stock por 1, 2, 3 y 4 para asignar un formato condicional. Entonces, ¿qué quiero que se lleven de esta charla? Principalmente de que los reportes, tableros e informes que hagan tienen que ser dinámicos como lo son las organizaciones donde se utilizan, ¿sí? Es lo más importante. Conocer las funcionalidades de Power BI, conocer los parámetros, ¿sí? Que no son tan conocidos para potenciar lo que realmente hoy podemos estar haciendo, ¿sí? Porque son un concepto bastante simple, lo cual incorporarlos a nuestras medidas DAX no requiere un gran esfuerzo, ¿sí? Excelente. No sé si Rubén, Ricardo, Miguel. ¿Qué tal? Qué espectacular. Lo decían algunos en el
chat de YouTube. Qué espectacular los casos de uso que han mostrado. Qué valor se le pueden añadir a los informes y además técnicamente es algo asequible, quiero decir. No voy a decir que es sencillo porque sencillo no es, pero sí que creo que casi cualquier persona que haya visto tu charla puede poner en marcha nada más salir de aquí, puede poner en marcha lo que ha aprendido. Y me parece que eso tiene un valor difícil de superar. El que vengas a una charla, te lo expliquen todo tan claro como lo has explicado tú y puedas irte inmediatamente a tu Power BI y aplicar lo que hay. Enhorabuena, Luca. Me encanta. Muchas gracias. Espectacular, Luca. Muy chulo. Muy bien planteado, muy chulo todo. Ahora cerrar la boca, Luca, pues. Quédate con la boca abierta. Está bueno, está bueno. Muy bueno. Muchas gracias. Y en YouTube va a explotar. Ahí respondo todos los comentarios. Nada, es algo que de verdad que creo que vas a disfrutar cuando veas los comentarios. Aparte de que a algunos se nos haya ido la pinza hablando de parámetros, que eso sí, al final es que había un poco de polémica porque se han referido a los parámetros en Power Query que como hemos aclarado no tienen absolutamente nada que ver. Como yo siempre digo, los parámetros en Power Query se ejecutan en tiempo de procesado de actualización, mientras que los parámetros, los what if, son otra cosa totalmente diferente y es en tiempo de ejecución cuando van mostrando el resultado, que es lo espectacular. Una pega que yo siempre he entendido que hay con los what if es que no puedes grabar el resultado, pero bueno, hay algunas técnicas que te lo permiten. Bueno, pero eso no lo comenté. Sí, disculpa, Miguel. Eso no lo comenté, pero sí, tenemos parámetros en Power Query que se van a ejecutar al momento de actualizar la información. Esto es ya un filtro que recae en una medida que el usuario final puede. Pero es sí importante diferenciarlos, que son distintos. Sí, pero el problema es Microsoft, que le puso el mismo nombre. Exactamente. O sea, que el problema no está de este lado del teclado, es que le llamaron parámetros what if y parámetros a dos cosas que se parecen, lo voy a decir, en nada. Que me mola mucho. La y huevo tu castaña, ¿no? Ahora que estamos con las frutas de otoño. Pues, Luca, muchísimas gracias, súper puntual, que es también de agradecer. Te esperamos en la próxima, que además, bueno, pues ya no tiene que ser muy tarde. Gracias de veras. Excelente. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Un placer estar con ustedes. Suerte. Espectacular, Luca. Chao. Bueno. Ay, esto empezó bien. Ha habido ahí una conversación.